vamos primero a tener clarísimo cómo está el panorama, porque nos vamos directamente con la ultimita encuesta de CPI y con la lectura de estas de parte de su gerente general, Omar Castro. Pero vamos primero con el primer cuadro. A ver, el primer cuadro de esta última encuesta realizado los días 18, 19, 20, 21 de abril, o sea, esta semana. Perú Libre, o sea, Pedro Castillo 35,5% y Fuerza Popular 23,1%. Es importante prestar atención también a los cuadros de abajo. Votará blanco viciado, que es lo que han expresado en esta encuesta, 20,3%. Indecisos, 17,7%, no piensa ir a votar, 3,4%. Conversamos sobre este primer cuadro con Omar Castro, gerente general de CPI. Buenas noches, Omar, un gusto tenerte con nosotros. Yo quería empezar además preguntándote respecto a algunas diferencias. O sea, esta diferencia de este cuadro es de 12,5, ¿no es cierto?, puntos de diferencia, que es similar o se encuentra dentro de este margen de lo que presentó Ipsos, que fue 11 el domingo pasado, y Datum durante esta semana de 15. Sin embargo, esta mañana se presentó otra encuesta de IEP, donde la diferencia era de 20 puntos, ¿no? 41 versus 21. ¿Cómo entender esta diferencia, Omar? Hola Rosana, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Sí, bueno, lo que sacó hoy día IEP en el Diario de la República es una encuesta, es una intención de voto con una metodología totalmente distinta, ¿no? Es una encuesta que se ha hecho por teléfono. Nosotros a lo largo de este proceso electoral hemos hecho todas las encuestas de intención de voto, las hemos hecho de manera presencial, con una cartilla de acción. Y hay diferencias, Roxana, hay diferencias en torno a la tasa de respuesta misma, a la representatividad de la muestra. Yo podría decir que una encuesta telefónica incluso tiene el sesgo de solo encuestar a personas que tienen una línea telefónica. Y en muchos lugares del país no hay señal de telefonía, entonces creo que desde ahí ya hay una diferencia. Sin embargo, nosotros somos muy respetuosos de este tipo de metodología también, que en algunos casos se tiene. Así es. Ahora, eso significaría también que, ¿cómo en todo caso lo interpretas tú estas cifras? Pareciera que hubiera una especie de estacionamiento, ¿no? O sea, se están manteniendo más o menos con una especie de núcleo duro, no solamente el candidato Pedro Castillo, sino también Keiko Fujimori, pero además el tema de votaré blanco o viciado y también de los indecisos. ¿Cuál es tu lectura sobre este primer cuadro? Sí, es correcto. De alguna manera se están definiendo ya la votación, ¿no? Sin embargo, Rosana, esta es una foto, como siempre digo y como siempre hemos conversado, es una foto del momento, ¿no? El blanco y viciado hoy día está en 20,3, pero recordemos que en la primera vuelta los resultados oficiales de la OMP, los blancos nulos y en blanco, los votos blancos y nulos, sumaron un 18,5%, ¿no? Que eran aproximadamente 3.200.000 votos. Entonces es un número que más o menos va por ahí, ¿no? El de blanco y viciado. Y esto lo digo porque hay que poner mucho el ojo en el tema de que ha habido de alguna manera una campaña a decir hay que votar blanco o viciado porque son dos candidatos que no nos convencen y mucha gente puede pensar de que el voto blanco y viciado se ha disparado. Pero está dentro del rango en el cual se mueve siempre el voto blanco y viciado. Sin embargo, sí hay un 17,7% de indecisos fuerte, que todavía está, obviamente, como su nombre lo dice, por definir su voto, y es un voto que de alguna manera se tiene que conquistar y ambas candidaturas van en pos de ese voto, ¿no? O consolidar un primer lugar en el caso del señor Castillo, o conquistarlo para darle la vuelta en el caso de la señora Fujimori. Así es. En este caso, ¿sientes que en el caso de Keiko Fujimori es la que está más estacionada? Sí, y esto es porque uno podría pensar, luego de la primera vuelta, que ella podía conquistar el voto de ciertas candidaturas que estaban de alguna manera en la misma posición ideológica o que tenían alguna raíz o cierta similitud con el voto de ella. Muy claramente el voto del Partido Renovación del señor Rafael López Aliaga y el de Hernando de Soto. Claro. Alguna gente asumió luego en la primera vuelta, Roxana, que este voto se podía sumar y que en el caso de Keiko Fujimori podía estar encima de los 30-35 Por puntos. supuesto. Pero no es así, no es así. Y esto todavía está dudando sobre la definición de su voto y pensando si es que se le otorga
a la señora Fujimori en esta oportunidad. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esto en las próximas semanas. Claro, pero en todo caso, si sumamos en el número de blanco, viciado, indecisos, piensa no votar, que es más o menos un 40%, para poder remontar y pasar holgadamente requeriría tener más o menos un 40 o un 50% de todo este sector, de los de blanco, Sí. indecisos, y convencer a los que no quieren ir a votar. Ese es el objetivo, casi la mitad, no es poca cosa. Ese sería el objetivo de la en el caso de la candidatura de la candidata Fujimori. Ajá. Ese, y en otro cuadro que hemos trabajado nosotros, que lo vamos a ver más adelante, en los lugares. los votantes de Castillo que podrían cambiar su voto y que todavía están indecisos, ¿no? O sea, ese porcentaje de 35.5 que dice hoy votar por Castillo, que podría cambiar su voto de aquí al día de las elecciones. ¿Qué tal si vamos con las regiones? A nivel nacional, ¿cómo están estos votos? ¿Sí? ¿Podemos pasar a ese cuadro, por favor? A ver, ahí está. Pedro Castillo. En el cuadro de las regiones lo que vemos, Roxana, claramente es que en Lima sí hay una diferencia a favor de Keiko Fujimori del 12.7%, ¿no? Es la única región prácticamente donde Keiko Fujimori está encima del señor Castillo, ¿no? Hablas de un 32 y un 19.3. Después, en todo el interior del país, la diferencia en el interior es de 27.1 a favor del señor Castillo. Claro. Y en cada región, bueno, nosotros lo separamos el interior del país en cinco, de alguna manera, macroregiones, y existe una diferencia bastante grande. Bastante grande, o sea, en el interior del país casi la mitad de alguna manera está respaldando a Pedro Castillo, distinto en el caso de Lima, ¿no? Donde la fuerza está precisamente con el 32%, efectivamente en el caso de Lima y Callao con Keiko Fujimori. O sea, lo que queda está claro para cada uno de estos dos candidatos. Vamos respecto al tema de los votos duros. Vamos con ese cuadro, por favor. En el caso de Pedro Castillo, a ver si me ayudas, Omar, está muy seguro y no piensa cambiar de candidato, 89,6%, o sea, casi un 90%. Podría cambiar de aquí al día de las elecciones 10%, no sabe, no opina, 0,3%. A ver, tus impresiones. Bueno, acá lo que podemos ver es que es un voto bastante convencido del señor Castillo, ¿no? Yo eso lo agarraría, Roxana. Hoy día el conteo oficial de la OMP está en 99.800. De esos votos, el señor Castillo ha tenido el 18.9%. Hoy día estamos hablando de un 35.5%. Es decir, de la cifra oficial de OMP en primera vuelta a esta intención de voto que hoy día nosotros presentamos, hay un crecimiento del 17% en la intención del voto del señor Castillo. Es bastante el crecimiento que ha obtenido. Ahora, ese 10.1 que tú lo señalas acá que podría cambiar de candidato de acá al día de la elección, es justamente el voto al cual la señora Keiko, si quiere voltear de alguna manera o hacer más pareja la elección, tendría que conquistar de alguna forma, ¿no? Y con alguna estrategia que hoy parece que no está siendo la más adecuada, ¿no? Así es. A ver, vamos con el caso de Keiko Fujimori, a ver qué tan duro, ¿no? El grado de seguridad de la intención de voto de Keiko Fujimori es 85%, bueno, tampoco no es que esté tan bajo, ¿no? Podría cambiar de aquí al día de las elecciones 13,8%. O sea, digamos, ese porcentaje, ese 26%, tiene también ya de alguna manera asegurado, ¿no es cierto?, el voto en el caso de Keiko Fujimori. Tampoco es poca cosa. En el caso de los dos, Roxana, de los dos candidatos, hay un voto bastante duro, ¿no? Bastante duro, es un 10% aproximadamente en ambas candidaturas que señalan que podrían cambiar el voto de aquí al día de una de las candidaturas. Al día de hoy creo que todos somos conscientes, ¿no?, del tipo de campaña que está haciendo cada uno de los candidatos. Y creo que el resultado de estas cifras que hoy presentamos contigo es el resultado de la efectividad de las campañas. Es obvio que acá en un caso está resultando y en el otro no está resultando. Entonces, habría que analizar en realidad si la propuesta de la señora Fujimori, que va más allá del rechazo, del antivoto que ha tenido durante todos estos años, hoy día logra convencer al electorado de que es una opción posible, ¿no? Y si ellos continúan con esta campaña de estigmatizar de alguna manera al señor Castillo,
se debería ver en las próximas semanas, pero al día de hoy no está resultando. Claro, en todo caso lo que nos está diciendo es que la campaña no tiene que estar dirigida hacia el contendor, en este caso lo que pueda representar Castillo, sino ante los indecisos, es decir, el contra el antivoto de ella misma. Creo que es claro después de la primera vuelta, Roxana, de que ninguno de los candidatos, por primera vez en la historia democrática del país, alcanzó en primera vuelta más del 20%. El señor Castillo se quedó con el 18%, han sido candidaturas todas que han tenido no un gran respaldo popular electoral. Entonces, creo que han llegado dos personas, y esto es conversación de todos los días, en todos los contextos que puedan existir, que tienen mucho miedo atrás de ellos. Son votos con bastante temor y definitivamente los números hoy reflejan que uno más que otro, ¿no? A pesar de que se ha hecho una campaña, vuelvo a repetirte, dirigida al señor Castillo, vinculándolo con el terrorismo, con más allá de la izquierda radical, ¿no? De alguna manera estigmatizarlo. Parece, por lo que nosotros hemos averiguado, la encuesta es más amplia, le hemos entregado al canal, al programa, toda la información. Lo que nosotros vemos es que lo que está esperando quizás la gente son propuestas sobre la mesa mucho más amplias, ¿no? Pero concretas, es decir, respeto a la institucionalidad, el compromiso de no estar más de 5 años, y acá nos estamos enfrentando a dos panoramas totalmente distintos. Uno, el señor Castillo, que habla claramente de un cambio de sistema, de una nueva constitución, de asamblea constituyente, y por otro lado, la señora Fujimori, que habla de mantener el sistema. Si la señora Fujimori mantiene el discurso de mantener el sistema, pues no va a pasar absolutamente nada y el tablero no se va a mover. O sea, creo que la gente que piensa votar por la señora Fujimori, al parecer, necesita algo más para conquistar otro voto. Y ya hablo de la gente que va a votar con ella como siendo parte de la campaña de ella. Y en el caso del señor Castillo, si bien es cierto está en el primer lugar, si las elecciones fuesen hoy día ganaría, creo que está haciendo una campaña que a él es útil, ¿no? Claro, está utilizando el voto de los millones de personas que hoy día se sienten marginados por el sistema, que sienten que no han tenido ningún beneficio de parte del sistema, que si bien el sistema ha ayudado a generar riqueza, no ha habido la distribución adecuada, ¿no? Ahora, igual es siempre mucho más fácil también ser populista. Eso es por un lado. Y por el otro también hay un grito que es, hay que cambiar, algo tiene que cambiar. En todo caso, hasta los retoques al mismo modelo, ¿no es cierto? Entonces, claro, es ese populismo versus el otro grito que también se tiene que atender. Son dos vertientes distintas. El atributo más grande que se le reconoce hoy día el elector del señor Castillo es el cambio. Bien. O sea, es el cambio en el sistema, un cambio. Y si la otra candidata no percibe eso, pues no tiene por qué haber una modificación en las cifras o en la intención de voto, ¿no? Okay. Y vamos precisamente a lo que estoy señalando. Estás hablando de los indecisos, que es los que hay que conquistar en este momento. Vamos con el cuadro. En el caso del grado de seguridad a la intención de voto, en la última encuesta de CPI registrada esta semana, está muy seguro y no piensa cambiar de candidato. O sea, se ratifica en su voto en blanco viciado, 62%. ¡Hala! Podría cambiar de candidato de aquí a las elecciones, 13%, no saben, no opina 24%. Entonces, ahora ese 24% también me sorprende, el 24% también podría ser un indeciso, ¿no? O sumarlos, o ¿cómo lo ves? Estamos hablando de un 38% o 37% que en verdad son los indecisos que pueden cambiar. Sí, claro, sí, o sea, acá lo que estamos viendo es que un 62% de este voto blanco viciado. Es un 20% del total, ¿no? Está muy convencido de que va a votar en blanco o va a viciar su voto. Está muy convencido. Y solo hay un 13.3% que está en la pregunta todavía si es que finalmente decide por uno de los dos candidatos o decide votar en blanco como lo piensa hoy, ¿no? Son márgenes, Roxana, como verás, muy estrechos. Tanto el margen de los candidatos, del electorado que piensa votar por un candidato para cambiar su voto, como el que piensa votar en blanco para cambiar su voto. Entonces, los márgenes son tan pequeños que de aquí en adelante, en las semanas
cortas que quedan para la segunda vuelta, cada paso que den los candidatos va a tener que ser totalmente medido. Porque si bien es cierto, hoy, Roxana, el señor Castillo está delante de todas las encuestas, sabemos cómo terminó la primera vuelta. El señor Castillo, no es cierto, además, Rosana, si me permites un segundo solo para aclarar eso, no es cierto que el señor Castillo apareció de la nada. Contigo vimos 2 encuestas previas en primera vuelta y nosotros en CPI desde enero vimos el avance del señor Castillo constante, subir de 2 a 3, a 4, a 6, a 9, hasta donde llegó. Eso fue constante. Lo que pasa es que no se ha querido ver, Roxana. O sea, la gente está acostumbrada a ver otras candidaturas y no le prestó la atención debida a esta candidatura y por eso se vio sorprendida. Entonces, no se vio al candidato, el perfil de ese candidato y bueno, y ahora vemos dónde está este candidato y es un voto que hay que verlo con detenimiento, hay que verlo con mucho respeto también, porque es gente como nosotros, es gente peruana que vive acá y que está lanzando un grito de alerta, ¿no? Un grito de desesperación que quiere cambios. Por supuesto, ¿no? Eso sí queda clarísimo y no es para menos tras las experiencias que estamos viviendo también como consecuencia de la pandemia. Si ya antes la cosa venía un poco complicada, ahora todavía mucho peor. Bien, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros, por compartir esa lectura además de todas estas cifras y ya seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Omar. Y yo doy pase a la lectura de la ficha técnica, encuestadora, Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, SAC, financiación del estudio, Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, SAC, con recursos propios, objetivo del estudio, obtener información de la opinión pública respecto a la segunda vuelta de elecciones generales del 2021, grupo objetivo, población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 años a más que residen en las zonas geográficas en las que se ha subdividido el país, ámbito nacional, urbano y rural, tamaño de la muestra 1.200, margen de error más menos 2,8%, nivel de confianza 95%, representatividad de la muestra 96,4% y fecha de campo del 18 al 21 de abril del 2021. Y ahora sí, nosotros nos vamos a una brevísima tanda.